829 personas, 20 años de seguimiento. Un resultado. Los que comían más de un alimento concreto vivían como si tuvieran 6 años menos y tenían un 47% menos de riesgo de Alzheimer. No tomaban un fármaco, no hacían nada raro. Comían algo que probablemente tienes en tu cocina y que es insultantemente barato. Hoy te cuento qué es, por qué funciona y al final el protocolo concreto para empezar mañana. Bienvenidos a Neurocultivo. ¡Empezamos! Imagina que tu cerebro es una cocina industrial que funciona a las 24 horas. Cada segundo tus neuronas producen proteínas, queman energía, generan residuos. Ahora la pregunta, ¿quién limpia esa cocina? Porque si nadie la limpia, la grasa se acumula, los residuos se pudren. Un día el sistema colapsa. Y resulta que tu cerebro tiene un equipo de limpieza, un sistema de reciclaje interno que recoge las proteínas rotas, las mitocondrias que ya no funcionan, los desechos tóxicos y los desmonta pieza a pieza para reutilizar los materiales. Es fantástico. Y tiene un nombre, autofagia. Significa literalmente comerse a uno mismo. Suena un poco salvaje, sí. Pero es la operación de mantenimiento tremendamente brutal que tiene tu cuerpo. Y aquí viene el problema, porque a partir de los 40, ese equipo de limpieza empieza a jubilarse. La autofagia se ralentiza y tu cerebro empieza a acumular más y más basura. No basura cualquiera, hablamos de los mismos fragmentos de proteína que se encuentran en el cerebro en pacientes con Alzheimer. Las beta-amiloide de las que tanto hemos hablado en este canal. Y proteína tau mal plegada. Restos que, cuando se acumulan, destruyen conexiones, inflaman el tejido y se funden la memoria. Aviso, yo no soy médico. Este vídeo tiene fines informativos, apoyado en estudios y divulgo mi experiencia como apasionado de la salud y la neurociencia. Consulta siempre con un profesional de salud antes de realizar cambios en tu rutina. Y es que, de hecho, una publicación reciente en el PNAS Nexus ha confirmado algo que se sospechaba desde hace tiempo. El fallo de este sistema de reciclaje no es una consecuencia directa del Alzheimer, es un precursor. Primero falla la limpieza, después se acumula la porquería y después aparecen los síntomas. La autofagia no es un detalle secundario, es la primera ficha del dominó. Pero hay una molécula que puede poner en marcha de nuevo ese equipo de limpieza. Se encuentra en alimentos que probablemente tengas en tu cocina, y un estudio de 20 años con 829 personas demostró que quienes más la consumían vivían como si tuvieran casi 6 años menos de edad biológica. Y tenían un 47% menos de riesgo de desarrollar Alzheimer. Hablamos de cifras realmente alentadoras, se llama espermidina. Y hoy vamos a ver exactamente cómo funciona, qué dice la ciencia de verdad y cómo puedes usarla a tu favor. Antes de hablar de alimentos, necesitas entender por qué la espermidina funciona. Vamos a volver pues un momento a tu cocina. Tu sistema de reciclaje cerebral funciona con un interruptor. Cuando ese interruptor está encendido, las células detectan los residuos, los envuelven en una especie de bolsa, los transportan hasta una estación de reciclaje interna y los desmontan. Cuando está apagado, la basura se queda ahí, acumulándose. Lo que hace la espermidina es entrar en la célula y bloquear al guardián que mantiene el interruptor apagado. En condiciones normales, hay una enzima que pone candados químicos a las piezas del sistema de reciclaje impidiendo que funcionen. Pues la espermidina compite directamente con esa enzima por el mismo sitio de acción y gana. Le quita los candados a la maquinaria de limpieza y el reciclaje se activa. El resultado es inmediato. Las células empiezan a digerir proteínas dañadas, mitocondrias defectuosas y residuos acumulados. Es como si de repente entras en 3 equipos de limpieza extra en la cocina. Y hay más, porque la espermidina también activa un coordinador de operaciones dentro de la célula. Un regulador que cuando migra al núcleo enciende de golpe todos los genes relacionados con la limpieza celular. No activa un gen, activa la red entera. Es, digamos, el botón de limpieza profunda del robot aspirador. No limpia un rincón, limpia todo el piso. Y este sistema no solo limpia la basura, recicla. Los aminoácidos liberados se reutilizan para construir proteínas nuevas. Es un sistema circular. Destruyes lo viejo para construir lo nuevo. ¿Y por qué se apaga con la edad? Porque tu cuerpo produce cada vez menos espermidina a medida que envejeces. La enzima que fabrica poliamidas pierde actividad. Y sin la materia prima, el equipo de limpieza no tiene con qué trabajar. Ahí es donde entra la dieta. Pero antes de llegar a los alimentos, veamos qué dicen los estudios. El estudio más potente que existe sobre espermidina y longevidad se hizo en una pequeña ciudad del norte de Italia llamada Bruneck. 829 personas seguidas durante 20 años. Se midió exactamente cuánta espermidina consumían a través de su dieta habitual. Y los resultados fueron bastante claros.
Las personas que más espermidina consumían tuvieron un 24% menos de riesgo de morir por cualquier causa. No un 2, no un 5, un 24. Y cuando miraron específicamente los cerebros de estos sujetos, encontraron que tenían mayor volumen del hipocampo, la zona de la memoria, y mayor grosor cortical en las regiones que primero se deterioran con el Alzheimer. La diferencia en supervivencia equivalía a casi 6 años de edad biológica. Estoy hablando de sujetos de 75 años que con una ingesta alta de espermidina tenían una supervivencia comparable a la de sujetos de 69 con ingesta baja. Y un dato más, análisis adicionales usando datos de más de 23.000 participantes confirmaron la asociación. Mayor ingesta de poliaminas, de origen vegetal, menor mortalidad cardiovascular y general. Ojo, esto es un estudio observacional, no demuestra causa y efecto. Podría ser que la gente que come más espermidina también come mejor en general. Pero los datos se ajustaron por dieta mediterránea, ejercicio, tabaquismo, índice de masa corporal y una docena de variables más. Y la asociación se mantuvo, así que la epidemiología pinta bien. Pero ¿qué pasa cuando le das espermidina a personas en un ensayo controlado? Aquí tenemos el ensayo Smart Age realizado en Berlín. 2 fases. En la primera, tomaron a 30 personas de entre 60 y 80 años con deterioro cognitivo subjetivo. Es decir, gente que notaba que su memoria fallaba, pero sin diagnóstico de demencia. Les dieron 1,2 miligramos al día de espermidina, extraída del germen de trigo durante 3 meses. Doble ciego con placebo. Resultado: mejora moderada en memoria verbal y en la capacidad de discriminar entre recuerdos similares, sin ningún efecto secundario. Sin cambios en la química de la sangre, ni el peso, ni en las constantes vitales. Así que hablamos de una tolerabilidad bastante buena. La segunda fase amplió a 100 participantes y 12 meses, pero en este caso bajaron la dosis a 0,9 miligramos al día. Y el resultado primario no fue significativo. La memoria mejoró en los análisis exploratorios y se redujo un biomarcador de inflamación vascular. Pero no fue tampoco el bombazo que esperaban. ¿Y qué explicación tiene esto? Los propios autores lo dicen. Eso. Que no se escaqueen esos batas blancas y lo aclaren. ¡Siempre con contradicciones esta gente! 0,9 miligramos probablemente estaba por debajo del umbral terapéutico. Y es que un estudio aparte de Peccar tomó a adultos mayores institucionalizados con demencia leve a moderada y les dio panecillos enriquecidos con germen de trigo. Un grupo recibía 3,3 miligramos al día de espermidina, otro 1,9 miligramos, durante un año. El grupo de 1,9 siguió declinando cognitivamente, el de 3,3 mejoró. A los 12 meses, el 42% de los que tomaban 3,3 miligramos al día habían mejorado su puntuación cognitiva. El 30% se mantuvo estable. Solo el 28% siguió declinando. En personas con demencia diagnosticada estamos hablando. El umbral parece estar en 3 miligramos al día como mínimo. Y el estudio de Bruneck sugiere que el rango óptimo es de unos 11 a 12 miligramos al día. Eso es lo que consumían los del Tercil con mejores resultados. Ahora sí, ¿dónde podemos encontrar esos de 11 a 12 miligramos? El rey absoluto es el germen de trigo. Una sola cucharada, 10 gramos, te da 3,5 miligramos de espermidina de una tacada. Es decir, con una cucharada ya superas el umbral mínimo del estudio de Peccar. 2 cucharadas te ponen en 7 miligramos. 3 y ya estás en el rango óptimo de Bruneck. Es absurdamente fácil y absurdamente barato. Después viene el natto, la soja fermentada japonesa, unos 2 miligramos por cada 10 gramos. Si te gusta, genial. Si no, hay más opciones. Los quesos curados son una sorpresa también. Cheddar añejo, parmesano, gouda curado. Hasta 4 miligramos en una ración de 20 gramos. Y la fermentación es clave, porque las bacterias del queso producen espermidina adicional durante la maduración. Cuanto más curado el queso, más espermidina. También tenemos a las setas como otra fuente potente, shiitake, champiñón. Una ración de 50 gramos puede darte hasta 8 miligramos. Es una cantidad enorme. Un salteado de setas con un poco de germen de trigo espolvoreado por encima y ya has cubierto la dosis diaria completa. También tenemos los guisantes verdes, 4 miligramos por 80 gramos. Semillas de calabaza, 3 miligramos por un puñado de 30 gramos. Brócoli, 3,2 miligramos por 100 gramos. Legumbres como garbanzos, lentejas, unos 3 miligramos por ración. Y un dato que a mí me parece fascinante. Tu propia microbiota intestinal puede fabricar espermidina. Las bacterias del colon producen poliaminas como parte de su metabolismo. ¿Y qué necesitan para hacerlo? Fibra, prebióticos, alimentos fermentados. Es decir, si cuidas tu intestino, generas espermidina extra de forma endógena. Ciertas cepas de bifidobacterias en el yogur aumentan la producción intestinal de espermidina. Así que el yogur también cuenta, aunque de forma más indirecta.
Pero la espermidina no trabaja sola. Y si quieres maximizar el sistema de reciclaje de tu cerebro, hay compuestos en otros alimentos que activan el mismo sistema por vías complementarias. El resveratrol, presente en uvas negras y frutos rojos, activa una enzima de longevidad que quita otro tipo de candado a la maquinaria de limpieza. La curcumina de la cúrcuma frena el sensor que bloquea el reciclaje cuando hay abundancia de nutrientes. También contamos con el EGCG del té verde matcha, activa la limpieza a través del sistema energético de la célula. Y la oleuroproteína del aceite de oliva virgen extra empuja en la misma dirección. ¿Ves el patrón? Estamos describiendo la dieta mediterránea: verduras, legumbres, setas, queso curado, aceite de oliva, té verde, frutos rojos, especias. No es casualidad que las poblaciones mediterráneas tengan menos Alzheimer. Parte de la explicación podría estar aquí, en la activación constante, crónica, diaria, del sistema de reciclaje cerebral a través de lo que comen. Eso sí, vaya jaleo de alimentos que tenemos aquí. ¿Qué hacemos con todo esto? Vamos a tratar un poco de construir un protocolo. El umbral mínimo que ha mostrado beneficios cognitivos en ensayos clínicos es de 3,3 miligramos al día. El rango óptimo del estudio de Brunet, como ya hemos comentado, son unos 11-12 miligramos al día. Así pues, el objetivo razonable entonces debería situarse entre los 6 y los 12 miligramos diarios, más o menos. Obtenidos siempre de alimentos reales. La forma más fácil, una cucharada de germen de trigo al día sobre el yogur, la ensalada o un batido. Eso te da 3,5 miligramos. Añade una ración de setas o de queso curado varias veces por semana y ya estás en la franja alta. Es así de simple. ¿Y los suplementos? Los ensayos han usado dosis de 0,9 a 1,2 miligramos al día, con resultados modestos. Un estudio probó hasta 40 miligramos al día sin efectos adversos. Pero hay una paradoja interesante. Incluso a 40 miligramos diarios, los niveles de espermidina en sangre apenas cambian. Y es que tu cuerpo tiene un sistema de regulación tan eficiente que el exceso se redistribuye inmediatamente a los tejidos que lo necesitan o se excreta simplemente. Esto sugiere que dosis masivas no son necesariamente mejores. Lo que funciona es la constancia. Dosis moderadas todos los días durante meses y años. Además, los alimentos aportan algo que los suplementos no pueden: la fibra que alimenta a tus bacterias intestinales para que produzcan más espermidina por su cuenta, los cofactores vitamínicos que optimizan el transporte y los polifenoles que activan vías complementarias de reciclaje. El alimento es el paquete completo. Y aquí va la parte que no puedo omitir, porque hay que ser rigurosos y no vender humo. La autofagia tiene un lado oscuro, y es que en un tejido sano, el reciclaje celular es protector. Elimina daño, reduce estrés, previene mutaciones. Pero en un tejido donde ya hay un tumor establecido, la autofagia te puede jugar en contra. Las células tumorales pueden secuestrar este mismo sistema para sobrevivir con menos oxígeno, resistir la quimioterapia y obtener nutrientes de su propio reciclaje interno. Una investigación de principios de este mismo 2026 de la Universidad de Ciencias de Tokio descubrió por qué. Las poliaminas, incluida la espermidina, activan una versión de una proteína esencial que, en tejidos sanos, potencia las mitocondrias y protege las células. Pero, en tejidos tumorales, una variante muy similar de esa misma proteína promueve la proliferación del cáncer, la invasión de otros tejidos y la metástasis. Y ambas versiones comparten el 84% de su estructura, pero hacen cosas opuestas según el contexto. ¿Qué significa esto en la práctica? Si estás sano, la espermidina de la dieta es segura. Los ensayos clínicos lo han confirmado con dosis de hasta 40 miligramos al día sin efectos adversos, que es una burrada. Pero si tienes cáncer activo o un historial oncológico reciente, consulta con tu oncólogo antes de aumentar deliberadamente tu ingesta de poliaminas. Esta no es una recomendación para asustar, solo trato de aplicar la máxima honestidad y no dejarme nada en el tintero para que podáis contar con toda la información y tomar decisiones más fundadas. Y nada sustituye el consejo de un profesional sanitario que conozca tu caso. La ciencia es una brújula, no el mapa completo. Y bueno, al principio del vídeo te dije que tu cerebro tiene un equipo de limpieza que se jubila con la edad. Ahora sabes que existe una manera de recontratarlo. No con un fármaco experimental, no con un suplemento de 80 euros. Con una cucharada de germen de trigo, un puñado de setas y un poco de queso curado. Los datos de 20 años en Brunet son difíciles de ignorar. 24% menos de mortalidad, 47% menos de Alzheimer, casi 6 años de diferencia en edad biológica. ¿Y todo esto solo por comer alimentos que activan el reciclaje? Es pronto para calificar la espermidina de la solución, pero no podemos seguir ignorándola. También hemos hablado sobre la importancia de la salud de tu microbiota para fabricar espermidina. Es por ello que te dejo estos 2 vídeos
este sobre alimentos probióticos y este sobre probióticos en general por si quieres ampliar. Si este vídeo te ha aportado valor, dale amor al canal con un like, suscríbete y comparte. Suscríbete, a ver si deja de decirlo el pesado.